Ahí está, ¿verdad? Una oración para empezar. Entonces les pido que me acompañen en esa oración. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú permites que nos congreguemos el día de hoy para escuchar un mensaje, un estudio que tú tienes preparado con una enseñanza y una serie de elementos que son muy importantes para nuestra vida. El estudio de hoy te pedimos que tú lo hagas de nuestro entendimiento para que pase por nuestra razón, también pase por nuestro corazón y que sea útil para nuestro entendimiento y crecimiento en Cristo, pero también para que lo podamos compartir a otras personas y también para que sea claridad sobre algunos temas que pueden ser, pues digamos, difíciles de explicar a otras personas, ¿no? Por eso te pido hoy que esta noche tú aquí nos acompañes, nos vayas dando pautas para que este estudio sea útil para todos esos propósitos. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí, ahí está, ¿eh? Perfecto, bueno. Entonces, pues si les parece bien, iniciemos con el estudio de hoy, que es continuidad de los estudios que hemos tenido en las sesiones pasadas, cada una de las sesiones de los jueves. Y este pasaje se va a concentrar en 3 versículos de Mateo 16. Sí, estamos en Mateo 16 y el estudio se llama La Iglesia de Cristo. Aquí este estudio, ahorita que lo preparé con la ayuda de Jesús y de Carlos, pues me gustó mucho porque está hablando de cosas que son muy importantes y al estudiarlo me ayudó también a tener mayor claridad sobre algunos de los mensajes que ahí están. Y eso es, digamos, parte de lo que yo les quiero compartir. Recordemos también que en el estudio de la semana pasada veíamos cómo es Pedro quien reconoce a Jesús ya como nuestro Salvador, ¿no? Como el que es el prometido para la nación de los judíos y que pues es reconocido por Pedro. Entonces, estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, digamos, parten de ese momento y nos vamos a seguir con pues, grandes enseñanzas que Jesús nos da. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a Mateo 16, comenzando en el versículo 18, y lo voy a leer hasta el 20, y después nos vamos a regresar para ir analizándolo, ¿no? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Sí? Estos versículos, sobre todo el primero, el 18, es continuamente utilizado para establecer que aquí hay la fundación, digamos, de la iglesia, ¿no? Y tiene diversas interpretaciones. Y bueno, la que les voy a compartir y la que preparamos en el estudio, pues es la que nos es más apegada al texto bíblico, ¿no? De inicio, bueno, habría que decir que todo lo que está creado, porque así lo hemos venido estudiando, todo el universo y todo lo que es parte de la creación, es obra del mismo Cristo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que para Pedro, en el versículo 17, pues es encontrarse con que Jesús es el Hijo de Dios, el creador de todo, el que llamaríamos el arquitecto de la creación, ¿no? Entonces, de esta manera, la primera revelación es que en este versículo es que Jesús, siendo el creador de todo,
pues está siendo reconocido por Pedro, ¿no? Y entonces con esa autoridad es que entonces Jesús ya se dirige a Pedro. No es que necesitara el reconocimiento de Pedro, sino que para los discípulos que estaban con él fue claro ese entendimiento. Y otra parte que es bien interesante de este versículo, del 18, es que es la primera ocasión en la que escuchamos o leemos en la Biblia la palabra iglesia, ¿no? Aquí lo interesante es que se utiliza una palabra que es eclesia y que tiene como significado el de congregación. Entonces lo que vemos ahí es que encontramos en este versículo lo que es el fundamento, ¿sí? Como primer elemento importante de nuestro estudio del día de hoy, que es el fundamento de lo que es la iglesia de Cristo, ¿sí? En este versículo entonces lo importante y lo que te invito a que te lleves el día de hoy a tu casa y para ti, es que aquí en este versículo de Mateo 16, 18, lo que vamos a encontrar es el fundamento, ¿no? Y fíjense que aquí es donde pues vienen las interpretaciones y las malas interpretaciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dicen en algunas interpretaciones? Pues que aquí pareciera que a Pedro es al que se le está encomendando la fundación de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo. Pero esto no es así, ¿no? Y esto no es así porque aquí sí tenemos que recurrir al origen de las palabras que se utilizan en la Biblia en su versión original, ¿no? Por eso les decía que la palabra de iglesia es eclesia, que quiere decir congregación o grupo de personas, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es que el grupo de personas seguidoras de Cristo van a ser fundadas de esta manera, ¿no? Lo otro que es bien importante decir es que la palabra que se utiliza aquí para decir Pedro es Petros, que es el equivalente a decir una piedra pequeña. En cambio, cuando se habla de la roca, ¿sí? En el mismo versículo, se utiliza otra palabra que es Petra. Entonces, la manera de explicarlo para nuestra más fácil comprensión es que cuando la Biblia está hablando de Petra, está hablando de un edificio, el edificio de la creación de Cristo, el edificio de la creación de Dios, de ese gran edificio de grandes maravillas. Y cuando utiliza la palabra Petros, está hablando de una pequeña roca, un tabiquito del edificio, ¿sí? Entonces, vamos a leer este versículo con ese entendimiento. Y yo también te digo que tú eres Petros, ¿sí? Un tabiquito. Y sobre esta roca, la grande, el edificio, edificaré mi iglesia. Entonces, nos vamos a ver qué nos dice la Biblia en otros versículos para identificar y tener claridad de quién es la roca, ¿sí? ¿Quién es la roca? Entonces, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el versículo 4, lo que estamos encontrando es que pues, está hablando de Jesús, la piedra desechada, esta piedra que era prometida para los judíos, o sea, el Mesías que venía a resolver y había sido prometido para el pueblo judío, pero fueron desechados por ellos. O sea, ellos que tenían todo para reconocerlo, ya lo hemos visto en los estudios anteriores, pues fue rechazado, ¿no? Fue rechazado por los hombres. Por eso sabemos que de esta piedra estamos hablando de Jesús. Vamos también a Efesios 2, versículos 20 y 21.
Efesios 2, 20 y 21. La palabra de Dios dice, en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Aquí también tenemos la misma figura, ¿no? El edificio, la piedra fundamental, la piedra sobre la cual descansa todo el edificio, esa piedra del ángulo, la piedra angular, es Jesucristo. Entonces, regresándonos a nuestro pasaje que estamos analizando, no tenemos ya lugar a dudas de que cuando se habla de la roca, en Mateo 16, 18, estamos hablando de Jesucristo. Entonces, lo que dice este versículo es que el fundamento de la iglesia es nada más ni nada menos que Jesucristo. ¿Sí? Solo Él puede ser la piedra angular. Pero además nos lo va a confirmar la Biblia en varios otros versículos. Entonces vayamos, por ejemplo, a Salmos 18:2. Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, ¿no? Y aquí es donde al preparar el estudio yo me puse a pensar que cómo es Dios, ¿no? Que nos da unas ideas bien claras para entender las cosas, ¿no? O sea, aquí otra vez la idea de una roca que es fundamento, ¿no? Que es fuerte, que es dura, que es permanente. Y bueno, yo me imagino una roca enorme, ¿no? Que además nadie puede mover. Una roca que está con una fortaleza que nadie puede con ella, ¿no? O sea, así es la roca del fundamento de la iglesia de Cristo, ¿no? Vamos también a Salmos, un poquito más adelante, 62, versículos 1 y 2. Salmos 62, 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de que la roca también sirve de refugio, ¿no? Y es que en un lugar que tiene buen fundamento, que tiene buenos cimientos y buenas bases, pues tú te sientes seguro, ¿no? Y uno pues puede ver esto, por ejemplo, muy claro con los sismos, ¿no? Si estás en una chocita con unas paredes muy endebles y con castillos hechos quién sabe cómo, y se mueve la tierra, dices, aquí me quedo. En cambio, cuando hay buenos cimientos, una roca firme, y además, por ejemplo, en lugares de piedra volcánica como subsuelo, el suelo no se mueve tanto, ¿no? O sea, es mi refugio. La roca, ¿sí? El refugio de la iglesia de Cristo, pues es nada más que nada menos que Jehová, ¿no? Dios mismo es el fundamento de la iglesia, ¿no? Esto también se vuelve a corroborar en otro par de versículos. Vámonos a 1 Corintios 10:4, ¿sí? Que es otra forma en la que vemos la figura de la roca, ¿no? de Cristo. 1 Corintios 10:4 dice así la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿sí? O sea, también aquí esta roca es una especie de alimento para el espíritu, ¿no? El fundamento de nuestra iglesia entonces es Dios, y también es el fundamento, pues, de nuestra nutrición espiritual, ¿no? Vámonos también a Hechos 4:11. Hechos 4:11. ¿Qué nos dice Hechos 4:11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? ¿Sí? Otra vez la figura de la roca fundamental, ¿no? La figura, la piedra del ángulo, ¿no? Parece que, yo no soy arquitecto, pero he leído un poco que para los arquitectos en algunas edificaciones hay una piedra así fundamental, ¿no? O sea, en un arco, la piedra del centro, sobre ella descansa la presión de la edificación, y si esta está mal, pues todo se cae, ¿no? Es la piedra del ángulo. Esa piedra es Cristo en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra congregación, en nuestra unión como cristianos y seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, regresando a nuestro pasaje, y ahí ya entonces queda, pues, creo que muy, muy clarito el primer elemento de nuestro estudio, que es el fundamento, ¿no? El fundamento es Dios, el fundamento es Cristo, ¿sí? Entonces, Pedro, el apóstol Pedro que lo acompañó, pues no es alguien que sea que tenga mayor preeminencia o que haya sido especial por algo en particular, pues él es solo una piedrita del edificio de Dios, ¿no? A diferencia de lo que otros interpretan en este pasaje, ¿no? Entonces, es muy importante identificar como primer elemento de nuestro estudio que el fundamento es el propio Cristo y el fundamento es Dios, ¿no? Y desechar la idea que en otros lugares comentan que el fundamento era Pedro, ¿no? Porque, bueno, ¿qué vemos de Pedro? Siguió equivocándose, ¿no? Siguió siendo un hombre, ¿no? Con muchas debilidades, ¿no? Pero además, tampoco es que haya él hecho una labor preeminente en los primeros momentos cristianos. Sí tuvo una participación, pero pues no era líder, ¿no? En algunos momentos vemos en el libro de Hechos que quien era una especie de líder que incluso definía algunas cosas importantes de doctrina, era, por ejemplo, Santiago, ¿no? Y podemos verlo esto en Hechos 15, versículos 13 y luego 19, ¿no? Aquí en este pasaje pues hay una duda, ¿no? Que inquietaba a los que estaban congregados, que lo que vemos es que la define o la discierne el propio Santiago, que en estos versículos es llamado Jacobo, ¿no? Entonces, leemos Hechos 15, versículos 13, y luego nos vamos a ir al 19. ¿Sí? Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. O sea, el discurso que se contiene en los versículos siguientes lo pronuncia Jacobo. Y en el 19 es la conclusión o donde hay una definición. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es que, por lo menos en este momento, en Hechos 15, quien estaba llevando una mayor liderazgo era Santiago, ¿no? Posteriormente vamos viendo que pues no es que Pedro no sea importante, pero no era líder como lo dicen por ahí, ¿no? Y mucho menos pues, era el único representante de Dios en la tierra o de Cristo en la tierra, ¿no? Como en otros lugares se le llama a Pedro, ¿no? Y tampoco hay evidencia, porque pues, ustedes pueden ver todo el libro de Hechos y el libro de Romanos, que pues Pedro haya residido en Roma, ¿no? Porque eso también es otra de las cosas que dicen, ¿no? Y Pedro, el fundador de la iglesia, además vive en Roma, y en Roma viene la sucesión de ese fundador de la iglesia, ¿no? O sea, no hay evidencia de eso en el texto de la Biblia, ¿no? Pero entonces, quedémonos con eso. El fundamento de la iglesia de Cristo es Jesús, es Dios mismo, ¿no? Ahora, el segundo elemento que vamos a ver en el estudio de hoy es el de la permanencia, ¿no? Esto lo vemos en el propio versículo 18, ¿no? Que Cristo es el que va a edificar la iglesia, ¿no?
O sea, no vemos aquí que esté diciendo que le está encargando a alguien el que él haga la iglesia, sino está diciendo esto de manera muy clara, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. O sea, no está diciendo tú edificarás, sino aquí está diciendo que la acción la va a hacer Jesús, con la participación de los que se congregan, ¿no? Con la participación de la iglesia, a través de los que se congregan. Pero el que va a edificar la iglesia es Cristo. O sea, la construcción de la iglesia no es mérito de los que se congregan, sino es mérito exclusivo del poder de Cristo, ¿no? Porque Él es el que escoge a los que son invitados a la congregación, porque Él es el que pone algo en el corazón que los hace cambiar, ¿no? Y yo sí te puedo decir que en mi experiencia personal, yo no hice nada, ¿no? O sea, yo estaba perdido y ni siquiera entendía, y además le huía a cualquier conocimiento de Dios. Y pues yo te puedo decir que Él puso en mi camino a alguien que me invitó a un estudio. Él abrió la oportunidad de que pudiera venir a ese estudio cuando el lugar en el que trabajaba era demandante y nunca me dejaban salir temprano, y ese día se pudo. Pues yo creo que hasta aligeró el tráfico para que pudiera llegar a tiempo. Y sobre todo puso algo en mi corazón y en mi entendimiento que me hizo pensar que esto era real. Y a partir de ahí, con un ritmo quizás lento, pero mi corazón fue cambiando, ¿no? Y de pasar a ser una persona que no pensaba en las cosas de Dios, pues ya leo mi Biblia, ¿no? De pensar en alguien que pues no quería saber de Dios, pues ahora lo hago y lo invito a que gobierne mi vida y que pues trabaje conmigo, ¿no? De ser alguien que pues no quería, ni siquiera pensaba en la idea de matrimonio, pues ahora tengo una muy importante relación con mi esposa, basada en el fundamento de Cristo, ¿no? Y pues tengo 4 hijos maravillosos, ¿no? Y vivo realmente feliz confiando en Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Esto es también el segundo elemento, ¿no? Que quien va a construir la iglesia, quien te escoge, quien te da la salvación por gracia, es Cristo, ¿no? Y esta construcción, pues, se está realizando todos los días, ¿no? O sea, esta iglesia que edificará, la está edificando hoy en día, y ese proceso va a continuar, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunos versículos que nos hablan de este proceso de edificación de la iglesia. ¿Sí? Vayamos a Efesios 5, versículos 25 al 27. ¿Sí? Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25. Dice la Biblia: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Aquí nos está hablando de que Él es el que constituye la iglesia, y nos pone ejemplo de cómo nos debemos comportar con nuestro entorno, ¿no? Que debemos de ser este reflejo en nuestra vida, ¿no? De la iglesia que Él construye, que Él está edificando, ¿no? Y bueno, lo otro que hay que saber es que en algún momento también va a terminar esta edificación, o sea, el edificio va a estar completo, ¿no? Esto lo vemos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Sí? Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Aquí pues nos está hablando de ese proceso de edificación de la iglesia, ¿no? O sea, ¿por qué no han ocurrido las cosas del fin de los tiempos? Porque Cristo sigue edificando la iglesia, sigue esperando a los que tiene escogidos de la creación del universo, ¿no? Pero algún día va a llegar esta conclusión de este edificio, ¿no? De esta iglesia, de esta congregación de los que son sus seguidores, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento, ¿no? La edificación de la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, ya vimos el fundamento, ahora estamos viendo la edificación y la permanencia hasta lograr que esta iglesia esté completa, ¿no? Sí, lo que vemos también en este primer versículo, en Mateo 16, 18, es también el tema de la comunión, que Cristo dice que su iglesia es suya, ¿no? Es su posesión, y la equipara con su propio cuerpo, ¿sí? Y la guarda además como la niña de sus ojos, ¿no? Y vean qué bonito es ahorita los versículos que vamos a leer, porque pues, está hablando de cómo nos considera Jesús a nosotros, ¿no? A su iglesia, ¿no? Salmos 17.8, ¿sí? Vamos a Salmos 17.8. Salmos 17.8. Aquí el salmista pues está hablando con Dios y le está pidiendo cosas, ¿no? Dice Salmos 17.8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que le está aquí el salmista diciendo es, protégeme, ¿no? Guárdame como la niña de tus ojos. Y pues yo te pregunto, ¿cómo guardas tú la niña de tus ojos, no? O sea, pues no dejas que penetre nada a tu ojo, porque sabes que lo va a lastimar, ¿no? Entonces con ese cuidado hay que tener es el cuidado que tiene Jesús para con su iglesia, ¿no? Con los que se congregan en su nombre. Zacarías 2.8. Zacarías 2.8. Sí, dice Zacarías 2.8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque lo que os toca a la niña de su ojo, ¿sí? Algo muy preciado, algo muy cuidado, ¿sí? Entonces, esa es el valor que los que son parte de la iglesia de Cristo tienen para él, ¿no? O sea, nos cuida así. ¿Cómo lo hace? Y yo te digo que también me encantó reflexionar en el tema. Pues lo hace, les digo, cuidando el que tú puedas congregarte, ¿no? El que tengas espacio para leer tu Biblia. Todo el cuidado que ha tenido conservando por siglos la Biblia intacta, disponible para que tú la leas, ¿no? Levantando líderes que han peleado porque subsista, ¿no? Levantando a otros que hacen traducción, ¿no? Poniendo a lo mejor riqueza en algunos que de pronto mandan editar cientos de miles de Biblias y las reparten, ¿no? Con ese cuidado, ¿no? Cuida a su iglesia, ¿no? Entonces lo que vemos es que esta actitud de cuidado de esta iglesia como la niña de sus ojos, pues es ninguna otra cosa que lo que podemos llamar comunión de Cristo con su iglesia, ¿no? ¿Sí? Ese cuidado, ¿no? El siguiente elemento que vemos en Mateo 16, 18 es pues el tema del entendimiento de qué es la iglesia, ¿no? Porque no sé si ustedes, pero yo crecí con la idea de que la iglesia era un lugar físico, una
una edificación ahí de piedra casi siempre en el centro de los pueblitos de México, ¿no? En cada población tienen una, ¿no? Entonces la iglesia del pueblo, ¿no? Y no es así, ¿no? La palabra que utiliza en griego la Biblia es la que les comentaba, ¿no? La de eclesia, ¿no? Y esta palabra pues tiene como significado el de congregación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? La iglesia de Cristo es vista como también su propio cuerpo, ¿no? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12, y luego nos vamos a ir al 27, ¿sí? 1 Corintios 12, y veamos primero el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? ¿Quiénes son estos miembros? Los miembros de su iglesia, ¿no? Y el versículo 27, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando de esta iglesia? O sea, el concepto de iglesia para Cristo es que nosotros mismos, como miembros integrantes de la iglesia de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿A poco no es padrísimo, o sea, darse cuenta de esa, pues de que somos parte de Cristo, ¿no? O sea, tenemos comunión con Él y por eso el cuidado, ¿no? Ahora, como les decía, en hebreo se utiliza esta palabra eclesia para describir también algo que es bien bonito, ¿no? Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí? Aquí está hablando de los que tienen su nombre escrito en los cielos, ¿sí? Los escogidos que van a tener salvación, ¿sí? A la congregación. Cuando habla aquí de congregación, en el griego original, utiliza la misma palabra, eclesia. Entonces, está bien bonito saber que los que están en la congregación, pues son los que también estarán en el cielo, ¿no? O sea, son la congregación de los escogidos, ¿no? Yo sé que ya lo sabemos, lo hemos escuchado mucho, pero cuando lo ves así de claro en la Biblia, reforzado una y otra vez, ¿a poco no se siente padrísimo saber que estás en congregación y en unión y en comunión con Cristo? Y que te lo reafirma varias veces en la Biblia, ¿no? Entonces, el grupo de los creyentes que ya tienen salvación por la sangre de Cristo, somos su iglesia, ¿no? Otro de los elementos que vemos aquí en el versículo 18 es que esta iglesia, pero no por nosotros, sino por el poder de Cristo, es permanente, es invencible, ¿no? ¿Sí? Y lo vemos, bueno, en la segunda parte, ¿no? Aquí lo que podemos decir es, a partir de, digamos, la parte B de este versículo de Mateo 16, 18, ¿sí? Que se las vuelvo a leer. Okay. Dice, y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos está diciendo? Que la muerte no tiene ningún poder sobre la iglesia de Cristo. No porque nosotros como integrantes de ella tengamos alguna habilidad importante o algún mérito, no. Como el fundamento es Cristo, el poder es de Cristo, la muerte no tiene poder sobre esta iglesia.
Y esto es que nosotros, por el mérito de Cristo, por la gracia de Cristo, nosotros siendo parte de esta iglesia, vamos a alcanzar la salvación, ¿no? Y entonces por eso estas puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, lo que está declarando aquí es la victoria, ¿no? La victoria de Cristo sobre la muerte. Y que al nosotros invitar a que Cristo venga a nuestra vida y nos gobierne y nos trabaje con nosotros, transformándonos, pues vamos a ser también los beneficiarios, diríamos, de esta característica, ¿no? De que la muerte no va a prevalecer sobre nosotros, ¿sí? Vamos a morir, pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces ese elemento también lo vemos en este versículo, ¿no? Así como Cristo venció la muerte, los creyentes vamos también a tener victoria, ¿no? Y eso es una promesa que yo te invito a que tú te la apropies, ¿no? Veamos nada más, por ejemplo, para reforzar esta idea y esta verdad bíblica, un par de versículos. Primera de Corintios 15, versículos 54 y 55. ¿Sí? Primera de Corintios 15, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? O sea, la victoria es sobre la muerte, ¿no? O sea, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque el fundamento es Cristo. Juan 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? O sea, wow, ¿no? O sea, ya sé que ustedes han leído y quienes nos acompañan a distancia han leído este versículo, pero es padrísimo. O sea, Él es la resurrección y la vida. Y aunque estás muerto, si crees en Él, acto de fe, vivirás, ¿no? Aprópiate de esa promesa, o sea, dala por hecho, es tuya, pues no tuviste mérito en hacerlo, en conseguirla, pero apropiatela. O sea, es un regalo gratuito por gracia de Cristo para ti, ¿no? Entonces, esto te va a hacer vivir también con más confianza, ¿no? Y bueno, hay varios versículos que no quiero extender mucho el estudio, porque todavía me faltan 2 versículos de nuestro estudio, de nuestro pasaje que estamos analizando. Pero esta idea la vamos a ver, y la vamos a ver, y la vamos a ver en la Biblia continuamente, ¿no? Que la muerte no prevalecerá sobre los escogidos que forman parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Ahora vámonos al siguiente elemento, ¿no? Que lo que vemos aquí es autoridad, ¿no? La siguiente característica, ¿no? Cada creyente, empezando por los discípulos y los apóstoles, incluso el propio Pedro que está ahí mencionado, también tiene autoridad, siendo ya parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Dice el versículo de Mateo 16, versículo 19: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? ¿A quién? A los que son parte de la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Aquí lo que te está dando, y le está dando a todos los miembros de su iglesia, es autoridad, ¿no? ¿Autoridad para qué? No para hacer grandes milagros ni cosas de ese estilo, sino para que cuando tú entiendes los mensajes de la Biblia, ¿sí?, tú puedas declarar que estas
cosas que estás viendo, que estas cosas que una persona está haciendo, se apegan o no se apegan a la Biblia, ¿sí? Que las puedas reconocer y las podamos declarar como iglesia, ¿sí? Por ahí escuché un ejemplo, ¿no? Porque además aquí se habla de dos cosas, ¿no? De que lo que pasa en la tierra tiene una especie de reflejo en el cielo, ¿no? Cuando dice el versículo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra estuviera desatado en los cielos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿No? A que lo que es correcto y es acorde a lo que dice la Biblia, ¿sí? Está definido en los cielos. Pero nosotros lo podemos analizar y ver leyendo e interpretando correctamente la Biblia, y podemos ver si estas cosas tienen reflejo en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y lo leía por ahí de alguno de los comentaristas, ¿no? Que consulté, que la autoridad que nos está dando a todos los que integramos la iglesia en este versículo es para que nosotros podamos reconocer, por ejemplo, si nuestras actitudes son apegadas a lo que se espera, por ejemplo, de un hombre de Cristo, de una mujer de Cristo, de un matrimonio para Cristo, ¿sí? Y también podamos identificar a quienes no realizan las obras que Cristo quiere que realicemos una vez que es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, lo que decimos aquí es que esta autoridad es para, pues, discernir sobre las cosas que son correctas e incorrectas en términos bíblicos, ¿sí? Podríamos incluso decir que, pues, para declarar quién forma parte de la iglesia y quién no forma parte de la iglesia, ¿no? Por ahí uno de los comentaristas que consulté ponía un ejemplo como más entendible, ¿no? Dice, imagínate que tú pues eres mexicano y tienes un documento que es tu pasaporte que dice que eres mexicano, ¿sí? Entonces eso es lo que está en el cielo, es el hecho de que tú eres mexicano, ¿sí? Tú eres de la iglesia de Cristo, pero pierdes el pasaporte y andas en el extranjero. O sea, por ejemplo, ahorita que viajaste a Colombia, ¿no? Jesús, allá pierdes tu pasaporte. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder regresar a México? Acudir a tu embajada, decir, soy mexicano, tengo estas pruebas de que soy mexicano, y allá en esta embajada te expiden un pasaporte que te identifica como mexicano. La embajada, hagan de cuenta que somos nosotros, la iglesia. No vamos a lograr que tú seas mexicano, ¿sí? Si nos reconocemos que eres mexicano, porque ya lo eras, ¿sí? Entonces, en este versículo, lo que nos está diciendo es que hay cosas que ya están dispuestas en el cielo, ¿sí? Que ya están determinadas en el cielo, y que nosotros tenemos la capacidad de reconocerlas, ¿sí? De reconocerlas como iglesia, ¿sí? Y esa es la autoridad que tenemos, ¿sí? También tenemos autoridad, pues, para, como decimos, proclamar, exhortar, aconsejar con fundamento en Cristo y en la Biblia, de las cosas que son importantes. Y también tenemos autoridad para hasta reprobar, ¿no? O sea, para reconvenir y para redirigir a quien se está separando de las enseñanzas correctas de la Biblia, ¿sí? A esa autoridad se está refiriendo el versículo de Mateo 16, 19. Veamos también algún otro versículo que confirma esto, ¿sí? Veamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que también está hablando de los integrantes de la Iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Tenemos también autoridad para proclamar quién es Jesús, para enseñarle a otro cuáles son sus características, cuál es su carácter, cuál es el carácter de Dios, ¿no? Somos, desde esta perspectiva, también al tiempo que somos integrantes de la iglesia, sacerdotes, ¿no? Lo vemos también en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Sí? 2 Corintios 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Veamos también 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Entonces, todas son estas, en estos dos versículos que acabamos de ver, expresiones de la autoridad, ¿no?, que nos da el ser parte de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo que te invito es que, una vez reconocido el fundamento y las características de la Iglesia, también te apropies de esta autoridad y que vayas con confianza, con fundamento en la Biblia, ¿no?, a enseñar, a compartir y pues en algún momento también a exhortar y a redirigir o a reprobar alguna acción, ¿no? O sea, tienes la autoridad, porque el propio Cristo, en esto que hablábamos de su cuidado de la iglesia, también se encarga de enseñarte cosas, ¿no?, de enseñarte con su Biblia abierta lo que quiere para ti en la vida, ¿no?, y lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es de edificación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya vámonos al último de los versículos de nuestro pasaje, en Mateo 16, que es el versículo 20, ¿no? Dice, versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Sí? O sea, recordemos, Pedro lo estaba ya nombrando Cristo, ¿no? Lo estaba nombrando Salvador, lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo Jesús es que los manda a que a nadie dijesen que él era el Cristo, ¿no?, el Mesías, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia, ¿no? ¿Y por qué hace esto Jesús? Bueno, lo que pasa es que ya está siendo reconocido como el Hijo de Dios. Y hasta aquí los judíos estaban esperando un Mesías, un Salvador, una promesa de los judíos. Él era esa promesa, pero no lo estaban viendo así los judíos, ¿no? Y entonces el reconocimiento que va a tener Jesús es el de, a partir de aquí, del Hijo de Dios. No es que no lo fuera, sino que aquí fue claro para, en principio, Pedro y los apóstoles, ¿no? Y entonces ahora se le va a proclamar de una manera diferente, ¿no? Y es que ese es el entendimiento que tú y yo ahora tenemos de Jesús, ¿no? O sea, Jesús sí fue el Mesías prometido de los judíos, pero no en el entendimiento de los judíos, ¿no?, que querían un liberador, un libertador, una especie de caudillo, ¿no? No, nosotros entendemos a Jesús y lo proclamamos como algo todavía más alto. Dios mismo en la tierra, el creador de todo, el Señor del universo. Y pues yo te diría, el Señor de tu vida, ¿no?, el gobernador de todo lo que eres, ¿no?
Veamos qué nos dice Hechos 2, versículos 36 al 38. Hechos 2, versículos 36 al 38. Sí, que es como esta proclamación, ¿no? Que es distinta a la proclamación que hubieran hecho los judíos, ¿no? Hechos 2, versículos 36 al 38. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo que vemos es ya un reconocimiento completo, ¿no? de estos apóstoles, que es el reconocimiento que tenemos hoy, ¿no? de Jesús, de quién es el Cristo, ¿no? De quién es el Hijo de Dios, de quién es el autor de todo, de quién es el alfa y el omega, el principio y el fin, el fundamento y la base de todo lo que existe, la base de tu vida, ¿no? Entonces, yo lo que te invito es que hoy reflexiones en este estudio y te centres en esos tres elementos que son como los básicos, los fundamentales, ¿no? El acordarte de que la iglesia no somos los que estamos congregados solamente, sino que nuestro fundamento es Cristo. O sea, la iglesia vale, nuestra congregación vale, porque Cristo está aquí, porque Cristo es nuestro fundamento y porque lo que seguimos es sus enseñanzas, ¿no? Segundo, el hecho de que tú seas un integrante de esta iglesia, de esta congregación, te hace identificarte como de los beneficiarios de la salvación, de la obra que hizo Cristo, y al mismo tiempo te da autoridad para reconocer las cosas que están bien, ¿no? Las que están dispuestas en el cielo y las que no están bien, ¿no? También con el entendimiento de lo que dice la Biblia, ¿no? Y la tercera cosa es que cuando proclames a Cristo, lo proclamemos así, ¿no? No como el caudillo, no como el gran maestro, no como un sabio, sino como Dios mismo, como el Hijo de Dios, el único, el irrepetible, el que pues, todo lo ha hecho, ¿no? Y el que se puso los ojos en ti y te escogió, ¿no? Entonces, yo te invito a que tú te identifiques y agarres el pasaporte de cristiano, ¿no? Y lo lleves para todos lados, ¿no? Pues esa es tu identidad, ¿no? Tu identidad como iglesia de Cristo, ¿no? Y bueno, pues básicamente este es el estudio de hoy, ¿no? Son 3 versículos muy interesantes y que la verdad son pues, de mucho aprendizaje, ¿no? Y te ayudan a tener identidad también, ¿no? Saber que tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Integrante de eso, ¿no? Y que además te puso el ojo desde el principio, ¿no? O sea, desde que fue creando todo. Entonces, bueno, si les parece bien, con esos 3 temas, para que los reflexiones, concluimos el estudio con una oración, ¿sí? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú en tu plan, en todo lo que has diseñado, tuviste también una gran misericordia para con nosotros, estableciendo tu iglesia, Padre, y invitándonos a que seamos parte de ella, invitándonos a que seamos parte de tu cuerpo vivo, de tu creación y de, como decíamos aquí y vimos en los versículos, una posesión muy preciada para ti, que nos cuidas como si fuéramos esa niña de tus ojos, con mucho amor, con mucha misericordia y con mucho cuidado.
También, Padre, te damos muchas gracias de que tú a esta iglesia la constituyes, la sigues edificando, sigues poniendo ladrillos en este gran edificio de tu creación y de tu iglesia. Y Padre, bueno, pues sabemos que tú en algún momento vas a disponer que el edificio está completo. Te pedimos, Padre, que sigas llamando a personas a que se construya ese edificio y que nos utilices a nosotros como quienes podremos, pues, invitar a otros a que formen parte de ese cuerpo, de ese edificio. Te pedimos, Padre, que nos des oportunidades de compartir y que nos uses poderosamente. También, Padre, te pedimos que cuides mucho nuestro testimonio, porque eso es bien importante para que esa actitud y esa labor que nos has encomendado pues sea efectiva. Y te pedimos, Padre, que pues nos des muchas oportunidades de compartir. También, Padre, te agradecemos que tú nos das estos estudios y esta Biblia abierta para claridad de nuestro entendimiento y para que comprendamos mejor tu palabra. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Yo te iba a pedir que Sí. oraras por Jorge, Adriana y Natalia, que están en el sur de México en una misión. Ok, también. Padre, Señor, te queremos pedir por Jorge, Adriana y Natalia, que están realizando labor para ti, ¿no? Que están en una misión en el sur de México, que están haciéndolo con mucho entusiasmo, que tú pusiste en su corazón hacer estas cosas, el ir a este lugar de México a compartir de Cristo, como decíamos, miembros de la iglesia. Ponles en su corazón palabras adecuadas y esta chispa de poder compartir la palabra de la mejor manera. Te pedimos también que les des y que ellos se hagan, se apropien de esta autoridad que comentamos, y que les des tú la confianza de ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, y que los uses fuertemente para que pues algunas personas de las que ellos les compartan tengan este entendimiento y puedan venir a ti, porque pues es lo más importante, lo básico y lo fundamental en la vida de cualquier persona. Padre, te pedimos todo esto también en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.